en España tenemos una gran cantidad de flautas de 3 agujeros. Yo llevo pues, desde el año 2001 con creé la flauta para la página web de la flauta del tamboril, tamborilero.com, aparte de los instrumentos tradicionales ibéricos. Entonces ni existía redes sociales, internet estaba todavía en la prehistoria, pero bueno, como dice Luis, con la suya, ahí sigue la página y demás. Y bueno, ahora mismo es cierto que yo soy más divulgador que lo que es el tema de la investigación, y entonces por internet, en la parte de las webs, ahora divulgo más en la parte de redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, se me conoce como Dr. Folk, digo, sí. Entonces ahí divulgo todo este tipo de cosas. Y bueno, cuando me comentaron que se iba a hacer alrededor de García Matos, pues bueno, pues García Matos, otra de sus vertientes era de la flauta de 3 agujeros. Es que todo lo que se está viendo aquí, al final era, bueno, García Matos, como bien digo aquí, él era tamborilero. Él aprendió a tocar la flauta del tamboril de Antonio David, como ha dicho Pilar antes. De las grabaciones que escuchamos que grabó a Las Lomas y le grabó a él, era un gran tamborilero. O sea, tocaba muy bien. Ahí le vemos tocando en pues, lo que era la masa coral, en la esencia. Si García Matos solo hubiese hecho en su vida, voy a decir una barbaridad, si solo hubiera hecho esto, ya se le reconocería por el gran trabajo que hizo aquí. No hay un tratado, eso Ángel Domingo nos lo dirá mejor esta tarde. Yo creo que no existe una recopilación de melodías de flauta y tamboril con esta calidad recuperada en aquella época, en los años 30, años 40, no hay nada. Tuvimos la suerte de que en el norte de Cáceres tenemos esta maravilla. Igual que ahora cuando era la época o tenemos Netflix y todas las plataformas, cantidad de muchas películas, muchas series, no hay tiempo material para verlas. Bueno, las 200 y pico melodías que hay en este libro, yo creo que no hay tiempo material para un tamborilero para aprendérselas y para tocarlas, de todo lo que tenemos ahí. Entonces, bueno, en cuanto a estudiar la flauta de 3 agujeros, cómo funcionaba, tenemos recortes del libro donde él explica un poco, ya empieza a hablar un poco de la historia, de cómo se fue desarrollando el instrumento. O sea, dedicó bastante tiempo de sus investigaciones a la flauta de 3 agujeros. No es para menos, porque bueno, ya vemos que aquí lo que tenemos es tenemos mucha suerte aquí en España de tener la cantidad de tradición de flautas de 3 agujeros que hay. Para hablar un poco, aunque quería que viera más las flautas en sí, pero bueno, para poner un poco en contexto, el origen no lo conocemos. Cuando alguien coge una flauta y empieza a tocarla y ve que de ahí no solo puede hacer 3 o 4 notas, sino puede hacer mucho más, no sabemos. Sí sabemos que, claro, es un instrumento que, por la portabilidad, la suficiencia, alguien que puede tocar a la vez la melodía de percusión y las capacidades que requiere la danza, realmente, pues es un conjunto instrumental de primer orden, al menos entre el siglo XII y ya el XVII, que empieza a decaer. Tiene una doble vertiente, el tamborilero, la tradicional, la que conocemos hoy en día, que es la que nos ha perdurado, pero una gran vertiente institucional, que ahora ha quedado en el País Vasco, como vemos que igual que aquí hay bandas de música y las procesiones y más, institucionalmente los ayuntamientos, los concejos antes, tienen sus titulares, que son los tamborileros. Eso antiguamente era así. Antiguamente no había en Madrid procesión del Corpus que no llevase a sus tamborileros, con sus danzantes, con todo eso está escrito en los archivos y demás. Entonces, bueno, aquí tenéis unos ejemplos de una flauta de 2 agujeros, que realmente esta que veis aquí de hueso, eso se encontró en unas cárceles de unos asentamientos vikingos. Luego tenéis otras 2 flautas que se encontraron en Gloucester, en el oeste de Inglaterra, en Masper, flautas medievales también, que sería muy parecido pues, a esta flauta de hueso que yo reconstruí, que veis aquí. Algo así. El hueso es lo que ha perdurado siempre en el nacimiento, porque el resto, la madera no es algo que hay unas condiciones muy específicas, no perduran. Sí se hundió un barco en Inglaterra, en Mary Road, y se encontraron flautas de la época del nacimiento, pero porque el barco quedó en una zona de limón y no entró el oxígeno. Entonces, ahí sí que se recuperaron completas. Iconografía, muy
muchísima iconografía. O sea, lo que yo voy a contar ahora rápidamente, pues en 20 minutos, no más de media hora, esta famosa representación del historial de las flautas del siglo XIII. Ahí tenemos una flauta corta. Aquí en el mundo de la flauta del tamboril tenemos dos tipos de flauta, la flauta larga y la flauta corta. La flauta corta se identifica con el flabión, que veréis después, ya veréis el porqué, se coge a la mitad, y la flauta larga que se coge al final, ¿no? Entonces, simplemente porque tengáis unos pinceladas de la cantidad de iconografía que hay, ya sea flauta y campana, siempre flautas con animales, porque están tocando como en la feria, además, la doble flauta, con los sonceros, flauta de tamboril, flauta y salterio, como este que veis aquí. O sea, hay multitud. Hay una página que luego, si tenéis interés, os la digo, que es Pipe and Tabor Compendium, que es de una amiga inglesa, y ahí hay toda la iconografía que ha encontrado, la tienen en esa web. Solamente es de iconografía, eso es impresionante lo que hay. Y más, pues aquí tenéis. De más adelante, esta es la custodia de la mezquita de Córdoba. Aquí hubo una curiosidad que llegué yo visitando la mezquita de Córdoba y bueno, está la custodia del siglo XVI en un camarín y estuve viendo alrededor una custodia enorme, como 2 metros, 2 metros y medio, y empiezo a mirar y digo, hombre, pues hay un tamborilero con los danzantes. Danzantes, tamborileros, cuerpos, eso es algo que se repite mucho. Y pues luego hablando con los amigos rocieros, los tamborileros, bueno, nosotros toda la vida aquí y no lo hemos visto, llegas tú y lo encuentras, digo, pues ahí lo tenéis, digo, sí que está expuesto. Y bueno, ahí se ve un poquito cómo está el tamborilero y los danzantes, una fila. Los tapices de la Seo Vieja de Zaragoza, es una maravilla, os recomiendo, si alguna vez estáis por allí, que la veáis, porque ahí vemos la flauta larga y demás. Y luego en Madrid, la Tarasca de Corpus, este se encuentra en el Museo de la Ciudad, la Tarasca subida y tocando para los danzantes, ¿no? Y contexto histórico en cuanto a la literatura, muchísimo. El Quijote, no sé si aquí yo creo que se ha hablado alguna vez, se me hace aquí en otros foros, de la cantidad de instrumentos que Cervantes relata en el Quijote, entre ellos la flauta, lógicamente. Y luego ya, al final, cuando ya empieza a decaer, hay algo muy curioso, ya cuando llega la ilustración, de Tomás Vicente Tosca, un compendio matemático que tiene, que dedica a aritmética, a distinta gramática, y una de ellas es música. Entonces, para que veáis cómo era una cosa totalmente común, pues una frase que a mí me encanta, que dice: son casi innumerables las diferencias que hay de estos instrumentos y son bien vulgares y conocidos. O sea, y luego después de eso tiene una entrada enorme donde hace el estudio matemático de cómo se consiguen los armónicos de la flauta y cómo se consigue sacar todas las notas a partir de solo 3 solfeos. Eso, igual, si os interesa, yo tengo la referencia. Y bueno, luego ya pierde relevancia después de 8 siglos y queda en el contexto tradicional en áreas geográficas muy determinadas. Y siendo la península ibérica y Italia en particular, al menos en Europa, donde hay más tradiciones diferentes y más cantidad de ellas. O sea, porque podría decir, no, es que solo hay un tipo de tradición, un tipo de flauta o 3, no, tenemos muchísimos. Y esto yo siempre lo he hablado con los faínos, con otros instrumentos. Este conjunto instrumental tuvo tanta pervivencia y fue tan conocido en el mundo europeo, al menos, que luego cuando se va perdiendo, pues es como el hielo, ¿no? El proceso de los glaciares va quedando poquitos en ciertas áreas y es lo que nos queda hoy. Entonces vamos a ver lo que nos queda hoy. Bueno, pues aquí, donde veis la fotografía, es la edición viva que tenemos, donde veis los puntos verdes, que es tradición viva, pero aislada a unos momentos muy determinados, unos momentos del año o unos ritos particulares, y luego lo rojo, yo es lo que he podido ver, pero vamos, seguro que mucho más, donde ya se ha perdido. Pero hay referencias de hace poco, se ha perdido, digamos, hace relativamente poco, hace un siglo, hace 80 años, algo así, ¿no? Y bueno, pues empezando un poquito, si empezamos por, vamos a ir de sur a norte, en Huelva, bueno, pues mira, no ha sido Huelva, ¿sabéis? Sí. Y aquí está.
Bueno, Andalucía, flauta rociera. Lo primero, donde veis ese anagrama o esas siglas que llamamos TST, vais a ver TST, STT, TTS. ¿Qué significa eso? Ahí nos referimos para saber, para clasificar un poco las flautas de 3 agujeros, es el intervalo que hay cada vez que abrimos una nota. Es decir, si yo cierro todos los agujeros y toco la nota fundamental, la que sea, sale un tono. Si abro uno, hay un salto de un tono, que sería la primera T. Si yo abro el siguiente, aquí tenemos un salto de un semitono, la T y la S. Y luego ya haremos el último, otro tono. Es decir, estamos diciendo que hacemos tono, semitono y tono. Entonces, la flauta rociera, que estáis acostumbrados a ver quizás en las romerías de Rocío, en muchas romerías en Huelva, se cree que su origen está en la zona de Huelva y de ahí se va hacia el sector con el Rocío, con el Rocío a toda España, ¿no? Y toda Andalucía prácticamente, porque el Rocío se hará, hay hermandades en muchísimos sitios. Pero los investigadores, los amigos que yo tengo ahí en Huelva, que en toda la zona de Huelva y de la serranía, de ahí empieza desde donde se expande hacia el resto de Andalucía. Ese es el modelo antiguo, cuerno. Hay unas parecidas aquí también en la exposición, con esta tipología aquí abajo para sujetar. Esta es de Luis Paeno. Pero esa ya prácticamente no se hace. Ahora casi todo el mundo toca la otra. Este tipo que veis más larga, más estilizada, es una flauta corta, o sea, no llega a los 2 palmos y con un sonido muy agudo, o sea, muy fuerte. Como veis, para que veáis cómo suena, voy a apartar un poco el micrófono y así escucháis el sonido natural. Es un sonido potente y agudo. Es la gaita o flauta rociera. Pito rociero lo oiréis, pero no le gusta que se le diga así. El pito, para ellos el pito es un pito, una persona pequeña. Entonces, pues hemos empezado por abajo. Seguimos, nos vamos al mapa y subimos a Cáceres. Bueno, en Cáceres, subimos a Cáceres y nos hemos saltado a Badajoz, pero bueno, vamos a ir subiendo por lo que es toda la franja esta, la Ruta de la Plata. En Badajoz hay cosas, pero si ya empezamos a ver un foco ya potente de gaita y tamboril, empezamos aquí sobre todo en el Tajo, en Cáceres y realmente del Tajo hacia arriba. Si me corrige, está ahí Ángel Domínguez y lo tienen más que estudiado, algo así, ¿no? Empezaríamos del Tajo para arriba, ¿vale? Como lo digo yo le decía esta mañana a Luis, porque yo no os he dicho que mi raíz está aquí en Extremadura, en Valdovisto, en el norte de Cáceres, justo en una zona tamborilera, además, entre Plasencia y Montehermoso. Yo, mis padres, como digo siempre, por la emigración de los 60 y demás, me llevaron a nacer a Madrid. Vivo en Madrid, pero vamos, digamos, y claro, la tradición extremeña la llevo desde bien pequeño, por eso tengo esta afición, ¿no? De la flauta del tamboril. Yo le decía esta mañana a Luis, digo, Luis, que ya abajo de las Highlands, porque la alta Extremadura ya le hacía Pato lo dijo, la alta Extremadura, la Highlands. Cuando pasas el puerto de los Castaños ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí empieza la flauta del tamboril. Y aquí tenéis esta gaita. Esta hay una igualita en el museo, de Pedro Garrido. Es de la tipología que además él pone García Matos pone en su lírica popular de la Extremadura, además. Cuerno, daos cuenta la antigua rociera, cómo se parece, ¿vale? Pero ya está un poquito más tarde. Ya estamos hablando casi de 2 palmos, prácticamente. Esto es madera de olivo. Y el intervalo es STT, es decir, semitono, tono y tono. Esto nos da unos repertorios diferentes. Digamos que aquí predomina, vamos a simplificar totalmente el tono menor, porque es un poco más acaizante, y bueno, para que veáis lo que es el sonido de esta gaita. Esta ya tiene un sonido un poquito más grave, lo llamamos gaita, aquí y también en Salamanca.
En Zamora lo llamamos flauta, pero... Familia muy mayor, pero me gusta siempre que hablo del tío Manuel, decir una cosa que él decía, y cómo enlaza lo que es la cultura tradicional con el mundo del conservatorio. Me decía, en el año me decía, Juan, para tocar bien hay que cantar bien, porque si no la gente va tocando a bulto, no lo escucha. Había otros tamborileros por allí tocando pum 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 pum, y decía, no, y él cada vez que cantaba, que me cantaba un son, cantaba primero el son y luego lo interpretaba. En el conservatorio, que es lo que se dice siempre, solfear. Porque lo más importante para tocar bien es que tengas el tono, pues, al final, de la manera tradicional, viene a ser lo mismo. O sea, pues ese es del tío Manuel Elcano, de Ceretal, de las Urbas. Nos vamos a Salamanca, tierra tamborilera por excelencia, igualmente, donde tenemos la... Bueno, pues vamos a ver si le doy. Aquí sale. Vale, Salamanca, tenemos la gaita. Igual, STT, ¿vale? Ya vamos a seguir con el STT, con el mismo intervalo, pero claro, ya tienen esto. También tienen de estas, en la colección que tiene José Ramón Cebrián, hay muchísimas de este tipo, la pastoril, la gaita que se hacía ellos mismos, o sea, no es que sea algo totalmente hermético y cerrado, esto también en las flautas antiguas aparece. Pero la que está ahora mismo estandarizada, Cáceres, Salamanca y Zamora, en STT, es este modelo. Este modelo, si os veis, ya tiene la cortadura de hueso, con la saliva no se va a desgastar el bisel. El timbre ya es más directo y principalmente viene a ser eso. Hay más constructores aquí no quedan constructores, salvo lo que son constructores de lo que es la gaita tradicional, allí hay bastantes. Hay muchísimos tamborileros, bastante más que aquí en el norte de Cáceres, pero claro, hay más oferta. Y bueno, tiene un sonido un poquito más brillante, pero similar. Un sonido más redondo, más apagado, pero este es más brillante. Para tocar en la calle, les gusta mucho, son charros, les encanta. Aquí esta está poco ornamentada, pero les encanta poner incrustaciones, cositas, ponerle esto, la cadena de plata, los charros. Al final, toda esa cultura se nota. Si veis, el traje es diferente, o sea, pero los repertorios, ahí algo nos dirá esta tarde Ángel. Algo, antes hablaba contigo de la gaita de buitre, en un sitio muy determinado, muy particular del Rebollar, en la Sierra de Francia, los pastores se lo hacían con el ala de buitre. Ya el agujero estaba hecho, pues ya tenían el tubo preparado. Y entonces este lo que tiene es un timbre muy agudo, porque es muy cortita. Utilizando siempre los materiales que se tenían a mano. Entonces, en el Rebollar, en un pueblo muy determinado, es donde se habían encontrado ese tipo de gaitas. STT también, o sea, seguimos igual. Nos vamos a Zamora y en Zamora tenemos ya transición. Siguen utilizando la gaita, STT, pero norte de Zamora ya empieza a haber un poquito de hondo. ¿Qué significa eso? Que ya empezamos a ver este tipo de flauta, de chispas, ¿vale? Aquí vemos al tío París, los repertorios nos hablará luego Ángel un poco, pero al final, como os digo, vamos pasando a León y tenemos ahí ese tipo de flauta que está hecha a torno. Esto Luis siempre dice, parece la pata de una silla. Bueno, no, se parece, pero al final no. Pues es madera de uz, de brezo, tradicionalmente. Se hacía todo torneado, es toda una pieza, salvo el bloque del bisel, una pieza. Los intervalos, el que domina es el TS, ¿vale? Como la gaita que hemos visto,
rociera. ¿Qué ocurre? Tengo ahí varios porque hay un estudio de Sampo, de San José, donde él ve que aparecen de varios intervalos diferentes. Pero bueno, este tiene otro sonido, un poquito más diferente, más agudo. Nos vamos a Asturias, a Sitla. Esto está restringido un poco a la zona de Cangas de Narcea, ¿verdad, Daniel? Esa parte. Muy emparentado con la danza, con todo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, ahí vemos uno de los últimos, no sé si sicleros, ¿cómo lo llamáis? Tamboritero. Tamboritero, pues como el león llaman tamboritero. En León les llaman tamborilero, y ellos pero usan este instrumento. O sea, al final lo llaman Sitla. Y bueno, aquí tenéis una foto antigua de los danzantes y demás. Y entonces ya nos vamos al País Vasco. El País Vasco, tenemos el chistu. Este chistu es bastante atípico, no es el típico negro, porque este me lo hizo una persona que de hecho le cambié el chistu por una araña de Loganet. Hicimos un cambio y demás. Entonces tienen el chistu y la chidura. El chistu, bueno, lo podéis ver como siempre cuando hacen los honores, con el rescu y demás. Tiene un sonido ya, es un instrumento de conservatorio, allí. O sea, este instrumento se estudia en el conservatorio, en el superior. No sé, hay un repertorio, aquí tuve que ver mucho la ilustración, en la época de la ilustración, para conseguir un instrumento con una técnica muy depurada, que utilizan hasta el dedo meñique, es decir, bueno, para que tengáis un poco, yo no toco el chistu, pero para que veáis un poco la diferencia de timbres. Y su instrumento pastoril, en la zona del País Vasco francés, ámbito pirenaico, la Baja Navarra, que es la chirula. Esto se acompaña, veis, a un señor ahí tocando como una caja, entramos en el Pirineo. El Pirineo se acompaña con el salterio, que es un instrumento de cuerda. Si esta flauta es TS, ¿vale? Vamos otra vez, como la rociera, como la chifla leonesa, y este tiene un sonido muy agudo. Y se acompaña de un salterio que va afinado con las cuerdas en la tónica y la dominante. Es decir, si yo estoy tocando en sol, sol, do, o sea, en do, sol, siempre en la quinta. Y es un sonido agudo. La chirula. Seguimos en el ámbito pirenaico y daros cuenta que cuando nos vamos a Aragón, ¿con qué está tocando vosotros? Con el salterio. Os escucharéis hablar chicotén. Chicotén es un neologismo que salió y en Jaca y en Yebra, de base, además, nunca lo han llamado chicotén a ese instrumento, se lo han llamado salterio. Peculiaridad de, vamos a dedicar a la flauta. Lo peculiar de esta es que, bueno, es TST, como el chistu, otra vez, pero está forrada de piel de culebra. No se sabe por qué. Le dan ciertos, pues lo han estudiado mucho, nuestros amigos investigadores de allí, que si magia, que si ciertas razones antropológicas. Decían que para que los niños, porque no solo forran eso, forran también las gaitas de odre, les cuela por aquí el trombón y dicen, no, es para que los niños no me toquen porque les da miedo. Otras razones mucho más directas, más efectivas, que igual que aquí le ponemos anillos para que no se abra la madera, pues aquí le forramos con la piel culebra para que no se abra la madera del bojo. Y bueno, el sonido que tiene es parecido al que en tesitura, al que sonaba con el chistu. Luego, si lo queréis ver y tocar, no hace daño. Ya, bueno, vamos a seguir y nos vamos a Ibiza. En Ibiza, siempre con 3 euros, ¿veis? Estas las tenemos también ahí, en la casa pedida. Esta no la toco, porque aparte no suena muy bien. En principio es de TST también, pero tiene una peculiaridad.
la gaita tradicional. Y es que tocar esto es venenoso. Esta esta está hecha, lo voy a decir, de madera de adelfa. La madera de adelfa pasa como la Ikea. Aparte de ser muy recta, las ramas es fácil de taladrar. Y la boquilla de estaño, material pesado, metal pesado. El estaño y la adelfa, el veneno, pero bueno, yo no sé, tendré que hablar con la gente de Ibiza, no sé si habrá muerto algún taponilero ahí, o habrá en noviembre la fiesta del Flavión, que lleva creo que ya 40 ediciones, lo cual es un instrumento que está... Bueno, en general los que os estoy enseñando aquí no tienen peligro, no están en peligro de extinción, salvo alguno en particular que haya por ahí, pero es tradición viva, ¿no? Y pues, vale, las zonas de uso residual que yo os decía antes, bueno, Badajoz, regional de la Sierra, se utiliza en las danzas a la Virgen, utilizan, creo que las que están utilizando como las que utilizamos aquí en Noruega, porque alguna vez me pidieron información, algunos de allí, porque se estaba fastidiando una de ellas, tenían una de Pedro Garrido y querían saber cómo arreglarla, además. Valverde de los Arroyos, esto está en mitad de Guadalajara, se utiliza solamente en el corpus, ya está. El día del corpus, en la octava y danza. Luego, bueno, tenemos se encarga de Arte de Asturias, pero me dicen a mí que ahora ya no están, me he quedado... Hay por lo menos 5 agrupaciones que se están recuperando la danza y se han... Pues entonces esto ya lo tengo que quitar aquí. Se va a quedar tipo en Burgos y además, por suerte, porque yo cuando hice esta presentación quedaba nada, muy poquita gente. En Burgos tenemos a Chirola acompañando a los gigantes, también en el corpus. Y luego en Ciutadella, esto no sé si aquí hay conexión a internet o no. Me refiero, si le doy aquí un enlace salta a internet. Ayer sí funcionaba. Ayer funcionaba. No, ayer lo que compartíamos eran nuestros datos. Vale, pues nada, no pasa nada. Esto que veis aquí, que es la otra, que estas las tenéis aquí, es la de 2 agujeros. Estas las tenéis aquí en el museo, y esto es espectacular ver cómo sin esto no empieza la fiesta de los caballos de San Juan en Ciutadella. Es el chupinazo. O sea, llega este señor que veis ahí, va a caballo, se baja, entra en una casa y pide permiso para empezar la fiesta. Entonces hace un toque y ya está. Y nada, entonces eso es lo que tenía de lo que son las flautas, de 3 agujeros y tambores. Aquí en el resto, como decía Dani antes con los Ravel, en Europa, en América, en Europa muy poquito, pero aquí pues tenemos la suerte de tener de todo y variado, como se diría. Así que nada, este es el final. Muchas gracias. Estoy aquí con el gráfico.